Muy buenos días. Yo terminé con una frase la otra semana de Giovanni Sartori y es pertinente que hoy comencemos con ella. El único modo de resolver los problemas es conociendo, saber que existen. El simplismo los cancela y los agrava. Y justamente queremos seguir reiterando alrededor de la encuesta en hogar 2019. Esa encuesta abarca 30 indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030 y 100 indicadores sociales. Pero ¿qué ocurre? Que esa encuesta fue realizada en el 2019. Muchos de esos indicadores sociales, como efecto del shock pandémico y económico, se han ido deteriorando en detrimento de todo el tejido social de República Dominicana. ¿De qué queremos hablar hoy en día? Ligándolo con la encuesta en hogar. De las raíces profundas de los males de República Dominicana están determinados por la educación y por la desigualdad. Veamos si es verdad y luego damos una explicación. La asistencia a programas de educación para la primera infancia. Lo más pobre el 33%, lo más rico el 63%. El ambiente de aprendizaje en el hogar, niños y niñas con 3 libros infantil, lo más pobre apenas el 10%, lo más rico el 44%. Niños que recibieron ayuda con la tarea, lo más pobre 75%, lo más rico 90%. Solo el 10% de los niños y niñas de 2 a 4 años participó con su padre en actividades propias del aprendizaje. Apenas un 26% de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad se estaba desarrollando adecuadamente en el ámbito de la alfabetización. Ustedes saben que en esa edad ese es el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico del niño y de su cerebro. Y que la plasticidad del cerebro es lo que le permite la mayor captación de esos estímulos de aprendizaje que se necesitan. El 63% más rico asistió entre 3 y 4 años a algún programa de educación para la primera infancia. Pero los pobres fueron el 33%, es decir, los ricos lo duplicaron. La tasa de asistencia y desigualdades, lo más pobre apenas el 86%, lo más rico el 97%. La educación primaria está abarcada en un 97% de República Dominicana. Sin embargo, en el primer ciclo de secundaria, esto es, entre los niños de entre 12 y 14 años, el 80%. Cuando se mide el segundo ciclo que abarca de 18 a 22 años, solo el 66% llega a la secundaria. Apenas el 51% de los varones, de los hombres, termina el nivel secundario, 51%. Las mujeres, 71%. Eso quiere decir que las mujeres le llevan 20 puntos por encima a los hombres. ¿Qué indicará eso en términos de tendencia social en el futuro? Que la movilidad social ascendente va a ser más fluida en las mujeres que en los hombres. Estarán más preparadas académicamente. Pero al mismo tiempo van a haber disfunción en términos de las relaciones de pareja, porque la mujer va a saber más que el hombre. Y en consecuencia, si no se educa a los hombres desde ahora, va a haber mucho conflicto, porque la mujer generalmente en un debate, en una discusión de pareja o social, va a ganarle al sexo masculino. Si él no sabe manejar esa diferencia, entonces genera una conflictividad. Desigualdad en tasa de asistencia. Los pobres 58%, los ricos 93% a favor. Tasa neta de asistencia ajustada a primer ciclo. Los pobres 58%, los ricos 93%. En el segundo ciclo de secundaria, los pobres 42%, los más ricos del quintil 87%. Desigualdad en tasa de conclusión. Entre 14 y 16 años, completó la educación primaria, lo más pobre el 79%, lo más rico el 97%.
Conclusión de 17 a 19 años que completó el primer ciclo secundario. Lo más pobre apenas el 53%. Lo más rico el 94%. Pero esto es lo más grave. Entre 20 y 23 años que completaron el segundo ciclo, es decir, que terminaron el bachillerato, lo más pobre 28%. Lo más rico 90%. Ahora, riesgo de abandonar la escuela primaria y rezago. Lo más pobre, 21% el riesgo. Lo más rico, apenas 3%. En el primer ciclo, los pobres, el riesgo de abandonar el 43%. 43%. Y los ricos, apenas el 8%. Ahora, la tasa de mortalidad está imbrincada con la brecha de la desigualdad, es decir, de la riqueza. Por ejemplo, 40 fallecidos niños vivos en los pobres y apenas 22 en los ricos. Es decir, mueren 40 niños que nacen en un ambiente de pobre y 22 en un ambiente de rico. Mueren 42 niños en un ambiente de una mujer pobre que no terminó la primaria y apenas 23 en una mujer que está en la universidad, para que ustedes entiendan. La tasa de fecundidad también está ligada a los niveles de riqueza. Lo más rico, 1.9, lo más pobre, 3.1. La mujer que tiene educación universitaria apenas tiene 2. La mujer que terminó la primaria apenas tiene, que terminó la universidad o está en la universidad, tiene 2. 2. La más pobre tiene 2. Ahora, en la tasa de fecundidad por edad, en las mujeres más ricas, 6 por 6, antes de tener los 20 años. En la más pobre, 49. Ese es el gran desafío, ese es el gran drama social de República Dominicana. Por lo tanto, educación y desigualdad en este país van de la mano. ¿Y cuál es la tendencia social? La tendencia social es que se agrave. Si ese panorama no le damos un golpe de timón, no le damos un vuelco de 360 grados. Porque ¿cuál es la tendencia? Es que mientras menos competencia de escolaridad, de preparación académica, menos posibilidades de empleo con salario decente puede tener una gente. Y estamos hablando que aquí hay una brecha muy grande de la educación y en consecuencia los más ricos tienen mayores posibilidades, no solo porque tienen las empresas, sus padres, sus tíos, sus primos, o sus parientes, o sus relaciones primarias, sino que están más preparados. En consecuencia, la movilidad social vía la educación en el quintil más pobre les será más difícil. Por eso estamos viendo ya que la pobreza intergeneracional se está reproduciendo. No así en los que nacimos en los años 60, finales de 50, 70. ¿Por qué? Porque yo nací pobre, yo nací en Villajuana, sin embargo, mi madre y mi padre me enviaron a la escuela. Ellos no murieron pobres, sus hijos estudiaron y ayudaron a su madre. Pero ¿qué ocurre? Que ahora se está dando lo que se llama la pobreza intergeneracional. Van a ser muy pocos que nacieron en ambientes pobres que van a poder subvertir esa realidad económica y social. Se le va a hacer más difícil, porque se está haciendo más difícil las calidades en la educación y al mismo tiempo la brecha en la participación. Eso tenemos que cambiarlo, porque eso acelera la pobreza, eso acelera la desigualdad y eso acelera la delincuencia. Cuando ustedes miran por qué ahora se está dando el brote de delincuencia, que de los 120,000 jóvenes, 120,000 que no han sido absorbidos por el mercado de trabajo como consecuencia de la crisis de la pandemia, el 70% es joven. Pero además se acrecentó la deserción escolar en los niveles primarios y secundarios en República Dominicana. Pero cuando tú vienes a ver quiénes desertaron, el 95% fueron pobres. Y eso tenemos que cambiarlo, porque la educación es el único elemento vital que da la razón de la esperanza. Insisto, yo estudié cómo de cada 100 delincuentes que la policía atrapa, ustedes nunca encuentran un universitario. ¿Por qué, Cándido? Porque los estudios dan la razón de la esperanza.
Todo el que estudia tiene en su imaginario la posibilidad de que su mundo social y económico cambiará. Y automáticamente cambia. No así necesariamente económico, pero socialmente sí. Y siempre tiene la esperanza de un nuevo amanecer en el que de manera halagüeña va a tener un significado para su existencia vital. Y de eso se trata. Tenemos que cambiar.